razonar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse todos la lección. Pues seguimos avanzando en La Iglesia en Casa, aquí en directo. Os seguimos dando las gracias a todos aquellos que ponéis vuestros comentarios y hacéis que esta experiencia y este encuentro pues nos sea de beneficio mutuo, porque se trata de alentarnos, de animarnos y de crecer, seguir creciendo, comentando y compartiendo qué significa esto de ser cristiano. Os decía que os dábamos las gracias porque tenéis en el chat ahí disponible para poder poner los comentarios que consideréis oportunos. Vamos a nuestra escuela de Biblia, como ya nos ha puesto la cabecera Julián. Empezamos en este tiempo en el cual pues todo aquello que significa que le hemos dedicado durante la semana de manera personal, pues cada uno individualmente va a degustar, a relacionarnos con nuestro maestro, a ver un poco ese encuentro con la palabra. Pues hoy, ahora venimos a este ratito y lo ponemos en común. Estamos hablando de Efesios y estamos tratando este trimestre el libro, una de las cartas que dicen que es uno de las cumbres del apóstol, porque al parecer no lleva el nombre exactamente de carta a los Efesios, él no lo pone en los originales tal que así, con lo cual, aunque se encuentra y está haciendo mención a los Efesios, sin embargo parece ser que cuando la escribe Pablo está pensando en que sea una circular que vaya pasando por las iglesias de Asia, que ahí habían iglesias y comunidades que estaban empezando a organizarse con esos primeros cristianos, con esos gente que se va uniendo a aquellas comunidades, judíos que salen de las sinagogas, gentiles, es decir, paganos que se van uniendo y conocen lo que implica el que ha llegado el Mesías, es decir, y Pablo les está metiendo y les está organizando y les está un poco poniendo cuáles son las bases, lo importante. Eso es lo que hoy venimos un poco aquí recurriendo y lo que estamos haciendo en las últimas semanas. Y es muy interesante porque uno lo que cae en la cuenta es que esto, aunque fue escrito hace ya tantos siglos, dice, pues parece que me lo ha escrito para mí o para mi iglesia o es muy actual y vamos a ver un poco qué implica hoy, porque hoy no es un tema fácil, los versículos que vamos a analizar, segunda parte del capítulo 5. Pero antes de meternos en harina, nos gusta siempre centrar y el marco que nos ofrece la Escuela Sabática Laic. En la época bíblica, casarse era algo muy distinto a como lo hacemos hoy. Antes de la fiesta de bodas, se celebraba una especie de fiesta de compromiso conocida como los esponsales, pero no crean que se trataba de un hombre de rodillas ofreciéndole un anillo a su enamorada. No, era toda una negociación donde se acordaba por escrito el precio que tenía que pagar el novio por la novia y la dote que debía dar la familia de ella para el matrimonio. ¿Cuánto hubieras pagado por mí? Bueno, generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor, tanto que algunas aldeas antiguas dependían económicamente de esa costumbre. Así que mientras más hijas, más facturaban. Yo hubiera tenido bastantes hijas. Después de pagar el precio por la novia, venía la fiesta de bodas. La preparación de la novia era una parte importante. Las damas de honor y las mujeres de la familia bañaban a la novia, la preparaban para la ceremonia y esperaban al novio en su casa. Luego, de la casa del novio salía un gran desfile nocturno con antorchas, música alegre y gran regocijo. El novio y su séquito llegaban a la casa de la novia y allí se encontraban. Entonces la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana, que culminaba con la ceremonia nupcial cuando la novia, por fin, le era presentada al novio. En Efesios 5, Pablo usa estos elementos de las bodas antiguas para ilustrar lo que Cristo hizo por la iglesia y para enseñarle a los esposos que deben amarse como Cristo nos amó. Lección 10. Cónyuges juntos en la cruz.
Enumeremos lo que Cristo hizo por la iglesia en la metáfora del matrimonio que Pablo describe en Efesios 5, 22 al 33. Nos amó como a una esposa, pagó el precio por nosotros con su propia sangre. Él mismo nos bañó, no las damas de honor, y nos purificó en el lavado del agua, en alusión al bautismo. Pronunció la palabra de la promesa. Él mismo nos preparó sin mancha ni arruga. Y él mismo, no el padre ni ningún padrino, presentó a la novia, es decir, a nosotros, a sí mismo. Pero toda esta metáfora la escribe Pablo con un claro propósito. Él ha venido hablando de la unidad de la iglesia en los capítulos anteriores, pero ahora quiere enfatizar en la unidad en el núcleo más importante, la familia. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué consejos da Pablo para conservar la unidad familiar? En primer lugar, un consejo a las esposas. En Efesios 5, 22, Pablo da un consejo a las casadas que a muchos les gusta sacar de contexto. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Sométanse? ¿Quiere decir esto que la mujer debe estar en una posición de inferioridad frente a su marido? No, eso ni es bíblico ni es lo que quiere decir Pablo. Recordemos cómo creó Dios a la mujer. Dios anestesió a Adán enviándole un sueño profundo y luego le hizo una cirugía para sacarle una parte de su cuerpo y de esa parte crear a Eva. ¿Qué parte del cuerpo era? Una costilla. No la hizo de los pies para que no se sintiera inferior a él. Ni de la cabeza, para que no se sintiera superior. Exacto. Nunca en la Biblia Dios considera al hombre como superior a la mujer. El asunto es sencillo. Nosotros, los hombres, necesitamos ser respetados en casa para sentirnos seguros. Y no es que no necesitemos afecto, es que nosotros, en nuestro complejo cerebro masculino, relacionamos respeto con amor. Pero oigan bien, no es un respeto que nos ganamos por el simple hecho de ser esposos. Es un respeto que nos ganamos cuando nos esforzamos por ser esposos a semejanza de Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Lo notan? El hombre es cabeza, siempre y cuando se parezca a Cristo. Esto no debe extrañarnos. Toda comunidad necesita tener una cabeza para funcionar de forma organizada. Los países, las empresas, los equipos de fútbol, hasta las iglesias. ¿Por qué la familia habría de ser la excepción? Dios puso al hombre como cabeza de la familia. Sí, es bíblico, pero no para humillar o maltratar, sino para servir y amar como lo hizo Cristo con la iglesia. En ese contexto, en el de un esposo amoroso, el consejo a las esposas es que se sometan en el sentido del respeto a sus maridos. En segundo lugar, un consejo a los esposos. Si Pablo tiene un consejo para las esposas, no se preocupen, para los esposos también hay. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué a nosotros, los hombres, nos pide una cosa distinta? Sencillo. Ellas, las mujeres, necesitan ser amadas en casa para sentirse seguras. Y lo mismo, no es que ellas no necesiten ser respetadas, es que ellas, en su complejo cerebro femenino, relacionan amor con respeto. Es casi lo mismo que nosotros, pero al revés. El hombre no puede pretender ser respetado y reconocido como cabeza del hogar si no ama. Punto. La tía Elena mejor no lo pudo decir. Cuando el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. ¿Lo notan? Si ella lo respeta a él se va a sentir amado. Si él la ama a ella se va a sentir respetada. El asunto es recíproco, es un puente de doble vía. Tal vez por eso Pablo, antes de meterse en un tema tan delicado, escribió: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y al final del capítulo, en el verso 33, confirma exactamente lo que venimos diciendo: cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Entonces al esposo hay que decirle: qué inteligente eres, esposo mío. Y a la esposa: ¡qué hermosa eres, amada mía! Si todos los matrimonios dijeran cosas así, el mundo no estaría tan lleno de divorcios. Y tendríamos hijos saludables y felices.
Y en tercer lugar, un consejo para ambos. Finalmente, Pablo recuerda lo que le dijo Dios a Adán y Eva en el Edén para que ambos, esposo y esposa, entiendan que son uno. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Lo notan? Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de un solo cuerpo, de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se refleja en la unidad sexual, y es lo que le da sentido a las relaciones sexuales. En el mundo de hoy pasa algo muy extraño. Gritan por igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual en muchos sentidos es algo bueno, pero al mismo tiempo, en la música de moda, en la pornografía, en la televisión y hasta en la publicidad, explotan las relaciones sexuales bajo la idea de la subyugación de la mujer. ¿No les parece más linda la idea de la Biblia? La relación sexual en la Biblia no es de subyugación, sino de unión. No simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión de marido y mujer, hasta tal punto que son una sola carne, un solo cuerpo. Nadie que esté en sus cabales odia su propio cuerpo, entonces no puedes odiar a tu esposo. Nadie que esté en sus cabales maltrata su propio cuerpo, entonces no puedes maltratar a tu esposa. Hay que respetar, amar y cuidar a nuestro cónyuge como nos respetamos, amamos y cuidamos a nosotros mismos. Somos una sola carne, y aunque hoy día no paguemos un precio por la novia, una esposa vale mucho más que eso. Aunque no se pague una dote para el novio, un esposo vale mucho más que eso. Aunque ya no se hagan caravanas con antorchas, música y regocijo para llevar a la pareja de esposos a su nuevo hogar, debemos caminar juntos en caravana con nuestros hijos y toda la familia posible hacia nuestro verdadero hogar, del cual Dios es arquitecto y constructor. Bueno, pues vamos a retomar un poco la idea. Ya sabéis qué es lo que nos plantea la Escuela Sabática de Ley, aunque yo os voy a decir algunas cosas, yo la matizaría y no estoy en la misma línea, ¿eh? Vamos un poco a eso, a compartir cada uno y lo que ha descubierto con la palabra de Dios. Pero yo, antes de meternos en el tema, que es un tema que fácilmente se puede hacer polémica y que nos ha traído pues ciertos sinsabores, a lo mejor, y que en las iglesias supone cierto áurea de conflicto, ¿no? Voy a dejar ahí. Antes de meternos, yo no puedo obviar de dónde venimos. Es decir, si queremos que eso, ponerlo encima de la mesa, hay que primero saber de lo que está hablando el apóstol. El apóstol Pablo está hablando precisamente de lo que veníamos en este primer tramo del programa, de la gratitud. Porque antes de empezar con Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, que es lo que vamos a tratar ahora, venimos del 18, del 19 y del 20, donde dice: hablaos unos a otros con salmos, con himnos, con cantos, cantad, alabad, cantad y alabad. Dad siempre gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias siempre a nuestro Padre. Fijaos lo que significa eso, una actitud de agradecimiento. Y lo veníamos diciendo, me es imposible no recurrir, por ejemplo, al rey David. ¿Cuál era la clave de David? ¿Por qué a David, que no era ningún ser ejemplar, nadie, seguramente en muchas de nuestras iglesias sería expulsado, así directamente, sin embargo, Dios le dice que es un hombre que le agrada, que, oye, qué buen muchacho, que conforme a lo que yo espero de él. ¿Cuál es una de las claves de David para que Dios pueda decir qué bien me cae, fijaos en él? Pues es que era agradecido, a pesar de había hecho de la gratitud un estilo de vida de David. Es decir, vemos en sus salmos, Salmo 109, Salmo 136, realmente da gracias a Dios, daré gracias a Dios, continuamente da gracias a Dios. Eso es un poco la actitud que el apóstol Pablo nos está reclamando a nosotros, dar gracias a Dios, vivir como hijos de Dios. Significa también eso. Lo hemos visto en los primeros capítulos del libro de Efesios. Nos ha puesto delante lo que significa ser hijos de Dios. Os recordáis, ¿no? Ser adoptados, la herencia, Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Y ahora ha puesto un elemento fundamental, Pablo,
también a la hora de valorar, que es el Espíritu Santo. Vivir guiados por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo nos está diciendo, hay que depender totalmente de Dios. Y sobre esta premisa, sobre esto, dando gracias a Dios, dependiendo del Espíritu Santo, sigue avanzando y dice, ¿y ahora qué tipo de relaciones? Y es la última parte del libro de Efesios, ¿qué tipo de relaciones la que yo tengo pensado y en la cual creo que vosotros tendréis que caminar? Y va a hablar del matrimonio, va a hablar de los hijos y de los padres, que lo vamos a ver en las próximas semanas, va a hablar de una realidad social como era ser amo y ser esclavo en aquella sociedad, y eso lo va a tratar el apóstol, es decir, todo a la luz de ser guiado por el Espíritu Santo. Y hoy concretamente vamos a hablar de las relaciones de pareja. Así que en este versículo 21, antes de meterse en harina el apóstol, dice, punto de partida. Esto es como, estamos jugando el partido y el apóstol dice, espera, vamos a parar el balón y vamos a ver dónde está cada uno, dónde está el portero, dónde está mi defensa, dónde está, ¿vale?, la portería contraria. Vamos, tranquilo, a ver. Y vamos a jugar el partido con tranquilidad. Y lo primero que dice el apóstol es, someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Dice en mi versión, no sé en la vuestra, guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo. Y aquí ha metido a todo el mundo, Y entonces ahora, punto y aparte. ¿Qué os diré en cuanto al matrimonio? Y en el matrimonio empieza hablando de la mujer, de la esposa y luego del esposo, esperando y dando su visión de lo que significa ese tipo de relación. Y a partir de ahora, pues quiero escucharos, José Antonio y Lola. Bueno, pues yo diría que si vamos a hablar del matrimonio, tendríamos que enmarcarlo en el proyecto inicial de Dios. Porque el matrimonio, ¿cuándo se instituye? Se instituye en el Edén, donde no había pecado, donde no había sometimiento, ¿verdad? Porque si hay sometimiento, donde ya una parte sojuzga a la otra, pues ya no hay perfección. Entonces yo entiendo que tendríamos que verlo cuál es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Y yo creo que sería como una relación, podríamos decirlo incluso simbiótica, entre ambas partes. Tan simbiótica que llegan a ser una sola carne. Y como bien decía Lola en una conversación que hemos tenido pues a micrófono cerrado, supongo, y es que si eres una sola carne, nada sobresale. Hay unidad. Claro, es que tal vez el tema someteos está mal entendido, porque luego, si bien va a hablar mujer está sujeta a vuestros maridos, empieza el versículo 21. Esto empieza en el versículo 21, dice, someteos los unos a los otros. Este versículo viene después de hablar de cómo son las relaciones entre los hermanos en la iglesia. Entonces estamos hablando de relaciones. Sí. Aquí no está hablando de que en la iglesia había unos más importantes que otros, y no dice que debían unos mandar, destacar sobre otros y los otros a callar, agachar la cabeza y asumir todo, sino que debían someterse unos a otros en esa consideración, entiendo yo, de respeto, de tener en cuenta al otro, también dice perdonaos, también dice dad gracias. Entonces es en ese contexto. Entonces ahora no podemos irnos a sacarlo del contexto y actualizarlo a nuestro lenguaje, que el sometimiento es una cosa que ahora nos chirría y nos suena muy feo. Pero igual que cuando hablamos del temor, el temor a Dios, el sometimiento a Dios, o sea, el sometimiento a Dios no es anular nuestra personalidad, ni mucho menos. Entonces yo creo que el marco tiene que ser ese. Y me encanta cómo ha empezado por Génesis, ¿no? Por el principio, por el tema, el concepto de unidad, y es lo que Pablo está queriendo traer en una cultura totalmente machista, donde la mujer eran cosas, sí. Eran cosas, eran posesiones, igual que los animales, los hijos y los esclavos. En una cultura grecorromana donde el señor, que era el hombre, podía incluso matar a una mujer a su propia mujer sin pedirle cuentas.
Sí, no había consecuencias. Cosa que Podía hoy en matar día- a una mujer y a su hijo, a uno de Claro. los hijos, y no pasaba nada. Es Hoy decir, en día, pues menos mal que era un eso privilegio del hombre. nos saltan las alarmas. Entonces, en esa cultura está diciendo Pablo esto, y al final acaba con eso, esto es un misterio, ¿no? Como diciendo, es algo totalmente revolucionario, totalmente diferente de lo que estamos viviendo. Pero... En Roma te voy a decir una cosa, en las alcantarillas de vez en cuando los arqueólogos sacan restos humanos, sobre todo son niñas porque según qué época tener hijas no era una bendición para el mundo romano, y antes de que apareciera el cristianismo las hijas eran desechadas porque querían tener varones, sobre todo, y entonces las hijas las tiraban directamente en las alcantarillas, y los bebés, y se encuentran hoy muchos restos. Ese es el valor de la vida humana para mucha gente de ese contexto. De la vida de ese género de humanos, hay que decir, ¿no? Si no entraba dentro de lo que nosotros pensamos que eres un privilegiado, lo que esperamos, pues era desechado. Y ese es el valor. Y en ese contexto Pablo recurre, lo que tú dices, al Génesis. Así que, de todas formas, lo que tú me estás diciendo es que el mensaje de Pablo, que muchos pueden de tacharlo de ultraconservador, era totalmente rupturista, revolucionario y avanzadísimo. Y feminista, porque está poniendo a la mujer a la misma altura que el hombre. Es verdad que en una primera lectura, y con las traducciones que le echamos en mano, fácilmente puede ir al polo contrario. Pero la pregunta debería ser, ¿en qué está pensando Pablo? No en qué estoy pensando yo. Porque a mí a lo mejor me interesa que Pablo diga que yo soy más fuerte y más chulo y más guay que mi mujer. O que las mujeres, ¿no? Fijaos lo que dice en una primera aproximación. Y se ha defendido así muchas veces en los púlpitos. Y ahora vamos a ver un poco qué significa eso. ¿Qué estará pensando Pablo cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer? Y yo voy a aprovechar lo que tú has dicho, José, porque me parece que es una de las claves de todo esto. ¿Para qué recurre Pablo al Génesis? ¿Qué está pasando en Génesis? ¿Qué se pone en cuestión en Génesis para que Pablo, cuando habla de todo esto, para no perdernos, diga, él termina todo ese discurso, esta parte, diciendo, por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos llegarán a ser una sola persona. Grande verdad aquí encerrada. La pongo en relación con Cristo y la Iglesia. Es decir, aquí es cuando otras versiones dicen, esto es un misterio. ¿Qué misterio hay aquí? ¿Qué es lo que se nos escapa? Que hasta incluso puede ser que Pablo no lo llegara a entender, porque diciendo, no termino de ver todo lo que hay, ¿no? Cuando Pablo dice, esto es un misterio. ¿Qué hay en la creación en Génesis 2 que se está poniendo aquí? Yo creo que es una de las claves. Ese sería el final, ¿no? Por seguir un hilo. Pienso que Pablo quiere desarrollar el papel del esposo o del marido en esa época, que no es poseer y hacer contigo lo que quiero, sino va a hablar del amor y se va a extender muchísimo en el papel del marido, mientras que de las mujeres dice en algunas versiones, perdona un segundo, dice está sujeta, ¿vale? Dice las casadas estén sujetas. Pero hay otra versión que me gusta más, dice someteos a vuestros esposos como al Señor. En otra versión dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. Yo creo que quiere resaltar la santidad del matrimonio. O sea, primero, vosotras tenéis que estar con vuestros maridos como al Señor, respetando. Estad ahí, sujeta en el sentido de unidas, podría ser. Unidas al marido como al Señor. No es una cosa que ahora cojo, ahora suelto, ahora tal, sino unidas. Y entonces ahora va a desarrollar cuál es la función, qué es lo que el marido debe hacer cómo debe tratar a su mujer. Y entonces cuando empieza, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías es cabeza y tal, y por tanto la Iglesia, tal. Y luego en el 25 resaltará, amad a vuestras esposas así como el Mesías amó a la Iglesia. Pero bueno, tú ibas a desarrollar el tema de la cabeza y tal. Bueno, antes de eso, me parece que haciendo referencia al Génesis hay algo que a veces se nos pasa por alto.
Y es que si Pablo está haciendo referencia al Génesis 2, en Génesis 2 hay varias cosas que se ponen en cuestión. Una de ellas es la creación del hombre y lo siguiente, versículo 18 de Génesis 2. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí empiezan los problemas, porque cuando empezamos a ver ayuda idónea, ¿qué significará ser ayuda idónea? Pues yo creo que eso lo podemos ver también un poco antes en el Génesis, cuando dice que crea al ser humano. Porque no dice que crea al hombre, dice que crea al ser humano. Perfectamente. Y dice que los crea hombre y mujer, los creó. Lo que pasa es que José, mira, te voy a decir algo que me ha resultado muy revelador y que he descubierto estos días buscando sobre esto. Y es que eso de ayuda ideal, de ayuda perfecta, nosotros a veces, ¿cómo lo entendemos en español? Te voy a hacer un ayudante. Es decir, yo... Está el maestro y el ayudante. Efectivamente. ¿No? Entonces, muchas veces yo estoy pensando en ese concepto de ayudante. Es decir, yo estoy encargado de hacer una labor, un proyecto, una acción, y oye, y mira, te voy a poner a este que te va a echar una mano, pero lo hago yo. Es decir, me echas una mano, pero realmente el maestro, el que lleva la voz cantante, soy yo. Vamos a ver un poco en lo que hace referencia el mismo concepto que utiliza en hebreo Moisés en Génesis, lo que aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 33, cuando dice 33:26, cuando dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para ayudarte. Es el mismo concepto. O, por ejemplo, en Salmos, cuando se dice, Salmos 20, versículo 1 y 2, cuando dice: Jehová te oiga en el día de tribulación, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te enviará ayuda desde el santuario. Esa ayuda es la misma que aparece en Génesis 2. Y ahora yo os pregunto, ¿os parece que Dios es nuestro ayudante? ¿Que Dios está subordinado a nosotros? Entonces ahí introducimos otro término. En vez de ayudante, ayudador. Entonces, que es diferente, ¿verdad? Hay un matiz. Tiene un matiz. A que nadie se le ocurriría pensar que Dios está subordinado a nosotros y que yo soy el maestro y que Dios viene a ser el subordinado mío para... No, échame una mano, Dios, pero que yo aquí soy el que corta el bacalao. Nadie en la Biblia se le ocurriría a pensar eso. Sin embargo, es el mismo concepto. Es decir, aquí es que no tenemos bien puestos los fusibles. Es decir, ¿en qué está pensando Moisés o en qué está pensando Pablo cuando habla de que es la ayuda ideal? Es una ayuda de te acompaño. Es decir, Dios viene a acompañarnos. De equipo. Efectivamente. Dios viene a acompañarnos, Dios viene a sumar conmigo y viene para que yo tenga éxito. Pero en el mismo plano de igualdad. Es decir, Eva está en el mismo plano. Eso es revolucionario. Sin embargo, el marido, el esposo, es cabeza. Y aquí las mujeres no nos gusta. Vamos un poco a eso. No nos gusta porque hoy en día, ¿qué quiere decir cabeza? Vamos también, si quieres, a eso. La cabeza es la que dicta las órdenes, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo. Sí, sí. Pues bien, ¿y para ti qué significa? No, pues acláralo tú, que tú has buscado bibliografía al respecto. Bueno, pero por ir cerrando un poco el asunto, lo importante es que es esto, porque es verdad, estamos en una cultura machista, una cultura del patriarcado, una cultura en la que el hombre se pone por encima de la mujer, en la que el esposo le dice a la esposa: cállate, porque yo soy el marido, y aquí... Pero eso porque tenemos dos ideas del concepto de cabeza. Cabeza puede ser el que manda, el que ordena la sala de operaciones y los demás miembros acatan. Hoy que hemos estudiado, en esta época hemos estudiado tantísimo de cerebro, aunque nos falte muchísimo, pero se investiga mucho en eso. Uh-huh. Esa puede ser una acepción, o cabeza también puede ser como lo primero, ¿no? Como la cabeza del río, como... Sí, pero por hacer diferencia primero, antes de entrar en eso, es que una cosa es lo que socialmente está ocurriendo, e incluso lo que está ocurriendo en el entorno de la Biblia, entre aquella sociedad, y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice, o lo que Dios está transmitiendo. Y a veces no van de la mano. Es decir, una cosa es lo que el hombre de la Biblia hace o dice, y otra cosa es lo que Dios quiere transmitir. Entonces, en Génesis, la cosmovisión, la visión que tiene... como tú decías, de equipo, de un plano de totalmente igualdad. Y si Pablo tiene que decir lo que dice, es porque esa visión se ha visto degradada. Como el pecado, todo lo que toca lo degrada. Entonces ha tenido que hacer
una explicación, porque si Dios creó al ser humano y varón y hembra los creó, es decir, el ser humano no es Adán. Cuando Adán se creó, fue creado, no se creó al ser humano. El ser humano se creó cuando se creó a Eva también y fueron ya una unidad. Entonces, eso es lo que debería enmarcar el estudio de esta lección. Es decir, el Señor además hace una cosa que no hizo en toda la creación, porque todo lo crea varón y hembra. Todo lo crea varón y hembra. Incluso las plantas las crea varón y hembra, para que se puedan reproducir. Y el ser humano no. Quiso hacer ese énfasis y quiso hacer esa salvedad para ver que el varón sin la hembra... Algo le falta, no está completo. Aquí, señor, ¿os imagináis? Porque el Señor cuando creó todo, ¿qué dijo? Qué bueno. Que era bueno en gran manera, ¿no? Sí, sí. Dijo que esto me ha salido muy bien, qué bien está todo. Y Adán dice, perdona, es que aquí me faltaría algo. Es que se equivocó el Señor. Es que le faltó algo. Es que Adán le tuvo que rectificar. Claro. O fue ¿no? la primera acción pedagógica para decir... ¿Te das cuenta? Que sintiera, generarle primero la necesidad. Exactamente. Que lo sintiera en su carne. Es decir, te lo puedo contar, ¿no? De muchas maneras, te puedo poner muchas películas, pero es diferente cuando uno lo experimenta, ¿no? Cuando dice, es que he sentido la falta, porque Adán se paseaba y dijo, me di cuenta de que... Todo el mundo está emparejado menos yo, ¿no? Aquí yo, no sé, está todo esto muy bien, pero yo, no sé, se sintió bien, soy perfecto, pero algo le chirriaba, ¿no? Claro. Y ahora resulta que lo que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es una batalla de sexos, y en lo que había en la sociedad de Pablo no había ni batalla de sexos, era un sometimiento brutal de un género sobre otro. Y entonces es diciendo, partiendo de la base del marco del Génesis, vamos a ver cómo lo aplicamos a la Iglesia. Y nos vuelve a traer otro ejemplo poderosísimo. Tenemos este marco inicial, pero vamos a poner un marco posterior, el de Cristo y su Iglesia. Bien. Otra de las claves, es decir, todo tiene que estar con el espejo de Cristo y la Iglesia. Todo. Las relaciones con esto. Entonces, sobre esto, ¿qué tendrá que ver la cabeza? Porque enseguida nosotros, con la cabeza pensamos, la cabeza es la parte más importante, ¿no? La cabeza, sin cabeza no podemos ir, ¿no? Si tuviera que quedarme con una parte, ¿no? Y en principio empezamos a pensar en jerarquía. Nos vamos a la jerarquía, nos vamos a dominio, no, ¿quién manda? Primero luego vas tú, a ver quién es, primero el teniente, el capitán, el general. Pero es que Pablo no está pensando en nada de esto, no está teniendo en mente el tema de la jerarquía. ¿Qué os supone a vosotros? ¿Qué entonces os evoca a cada uno de vosotros? Pues fijaos, mucha gente piensa, muchos teólogos, que no está hablando de jerarquía, está hablando simplemente de posición. Es decir, ¿por dónde empieza esto? ¿Por dónde empieza esto? Empieza por Cristo. Cristo es la cabeza y de ahí va deduciéndose todo lo demás. ¿Por dónde empezó la creación? Por Adán. Y luego vino Eva. Es una cuestión sucesoria, es decir, 1, 2, 3. Pero como ya hemos visto, no de importancia. Efectivamente. No de prevalencia. No de jerarquía, sino que como el varón en la cabeza, es decir, el marido en la cabeza, es decir, empezó todo esto por Adán. Pero Eva al 50%. Es decir, y simplemente es ¿por dónde empieza la cabeza de un río? Que esto es un ejemplo para también que me sirve a mí. El nacimiento de un río. Su cabeza nace. Pero ¿qué es más importante? ¿El nacimiento de un río o el río en sí? Es decir, ¿dónde está? ¿Qué parte del agua es la más importante? Toda. No podemos decir, no, es que el nacimiento del río es más importante que la desembocadura o que el curso del río. No. Entonces, el apóstol tiene en cuenta esto. Entonces, el problema no lo tiene la Biblia. El problema lo tenemos nosotros. Claro.
cuando nos acercamos y empezamos a malinterpretar lo que el apóstol no quiere decir. Y es verdad, Pablo dice, no termino, dice, misterio es este, es decir, todo lo que tiene que ver con esto nos cuesta. Incluso al apóstol le está diciendo, en este entorno machista, patriarcal, del hombre, de sumisión y de dominio absoluto de lo que era el varón, Pablo incluso dice, mira, incluso a mí me cuesta ver un poco todo esto. Hasta eso te lo puedo asumir. Es decir, hasta el apóstol le cuesta ver eso. Pero él no se calla. Por eso dejemos ya de decir que Pablo era machista o que Pablo tiene a la mujer sometida, porque nada más lejos de la realidad. Si Pablo estuviera aquí entre nosotros, yo creo que se le abrirían los ojos como diciendo, pero si es que eso no es lo que yo quería decir. Claro. Es que además yo creo que cometemos un error que lo estamos haciendo pues con toda la historia, y es un revisionismo forzado con la visión del hombre del siglo XXI. Y eso no se puede hacer, porque hay que tener también en cuenta el entorno cultural donde decía esto. Lo que ahora, si lo vemos así a vuela pluma, nos puede parecer unas sentencias muy machistas, estamos diciendo que en su época eran totalmente rupturistas. Y si las analizamos un poco más, hoy en día también son rupturistas. También. Porque cuando te dicen que la familia es una unidad, que el hombre y la mujer es una unidad, con un objetivo en común, y que ese objetivo en común, o sociedad consumista, no es tener un chalet en la playa con piscina, que el objetivo en común es Cristo, que el objetivo en común hoy en día de un matrimonio cristiano es conducir a su familia hacia la tierra nueva. Al igual que la Iglesia nos acompañamos los unos, porque aunque la salvación es personal, sabemos que la Iglesia tiene varias misiones. Una, predicar, pero otra también acompañarnos en esta travesía del desierto, hacernos más fácil esta travesía en el desierto y acompañarnos en este camino que tenemos hacia el cielo. ¿Cómo una familia no va a ser así? ¿Cómo un matrimonio cristiano no va a querer que sus hijos transiten por ese mismo camino hacia el cielo? Va a ser un transitar autoritario. ¿Vosotros creéis que tiene éxito eso? Jesús se mostró autoritario, Jesús impuso sus ideas o las practicó hasta la muerte para demostrar su amor por nosotros. Pues en eso va la segunda clave que tú has hecho referencia, es decir, si Pablo está recurriendo al Génesis y a la cosmovisión y al plan que había ahí, con lo cual también es muy revelador que Pablo asuma el relato literal de la creación, mete otro elemento diferenciador, que es Cristo y la Iglesia. Claro. La entrega de Cristo, porque si hablamos del matrimonio y de la relación específica de compromiso, de complicidad, de unión que tiene el marido con la esposa, lo que Dios tiene pensado, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. ¿Qué tipo de amor es el que aquí se pone en juego? Y rápidamente, aquí es fácil que nos pongamos de acuerdo todos. Está hablando, aquí el término es ágape. ¿Qué tipo de amor implica ágape? Porque, y entonces cuando... Lo vimos ayer bien visto con Badenas, ¿verdad? Recurrimos a lo que tú dices. ¿Qué tipo de relaciones tenemos hoy? ¿Qué tipo de relaciones tienen hoy los jóvenes, los adultos, los mayores? Hoy más que nunca, cada vez más, nos usamos unos a otros en las relaciones. Vamos a desahogarnos, a pasar un buen rato, y bueno, no pasa nada. A esos encuentros que sin compromiso, sin nada, lo hemos pasado bien, ¿no? ¿No te parece? Pues sí, mira, pues hasta luego. Ya sí, eso te llamo, ¿no? Decimos, quiere decir que no te voy a llamar nunca, ¿no? Pero, oye, pues si acaso te incluyo en mi WhatsApp o tal. Es decir, compromiso el justito, no me compliquen mucho la vida. Es más, si me agobio o no, ese tipo de cosas. Es más, muchas relaciones se rompen cuando ya las mariposas no dejan de hacer efecto, esas mariposas. Es decir, cuando ya esa primera fase de ilusión y tal, y ay, mira, ya he perdido un poco las ganas de seguir. Nada que ver con el tipo de
de amor, de enamoramiento que nos propone aquí el apóstol, que nos propone. ¿Qué tipo de compromiso es que nos propone Cristo? ¿Cómo se entregó Cristo por su iglesia? ¿Hasta qué punto? Y es lo que tú comentabas. Es un amor eterno, porque sabemos que ese plan que tenía Cristo es un plan que está desde la eternidad trazado por nosotros. O sea, es un amor constante y, digamos, sin medida y eterno, que son 3 factores muy importantes. Querer a alguien de una forma constante, es decir, no con altibajos. No es como estamos bien, te quiero, como estamos mal, te quiero menos. No. No, es que mira, hoy se me acabó el amor, ¿no? Como se dice hoy día, o hoy esta mañana me he levantado y mira, es que no me sale, claro. ¿no? Es que no depende del que me sale o no me sale quererte. Dice el texto, así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. En el versículo 28, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Entonces, claro, al final resulta que Pablo se está dedicando sobre todo a hablar, sí, las mujeres deben estar ahí, deben estar junto a su marido, ¿no? En esa igualdad, en ese ser una sola carne. Pero el marido debe amarla como a su propio cuerpo. Esto es considerarla como tu propia carne, como a tu propio cuerpo, porque cuando la amas te amas a ti mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne o a su cuerpo, dice en otras versiones. Dice, antes bien, bueno. mira el 29, la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, tal. Y los dos serán una sola carne. Los dos forman una unidad diferente. Ni siquiera se suma, ¿no? Esto es el concepto gestal. Se forma un todo diferente. No hay la suma de la suma de las partes forma un el todo es más que la suma de las diferente. Partes, ¿no? No es una suma, es un todo diferente. Una sola carne, ¿no? Que trabaja para un proyecto que me parece súper bueno lo que has dicho, ¿no? Para un proyecto que es reunirnos con Cristo. Es que no hay otro, junto con la familia. No hay otro proyecto. Por eso cuando intentamos, digamos, calificar la calidad de un matrimonio por las cosas que han conseguido, mira, es que tengo mis hijos que tienen estos títulos, o es que mira lo que he conseguido, mira que... Al final, lo que cuenta es la vida eterna. Al final lo que cuenta es la vida eterna. Si tú te has dejado toda tu energía, digo toda, porque evidentemente que en esta vida hay objetivos que conseguir, hay metas por las que luchar, claro que sí, no estamos diciendo que no, pero cuando tu meta es esa, es que no has entendido nada, y cuando tu meta es lo material, normalmente el matrimonio va a tender al fracaso, porque va a venir enfermedad, va a venir desilusión, va a venir momentos en los que mires a la otra persona y no la reconozcas, porque no es la persona con la que te casaste o con la que empezaste a salir. Pero si todos estos momentos, estamos hablando de esa constancia con la que nos ama Cristo, esa misma intensidad de amor con la que nos ama Cristo, a pesar de que yo haya caído, porque yo caigo. Claro. Y Cristo me ama igual. No es lo que nos han contado, se enfada contigo porque no. Cristo te ama igual, te ve como el que está tirado en la calle y viene a levantarte, no a hundirte más. Aparte de ser constante, hemos dicho que con la misma intensidad, es eterno, desde siempre y para siempre. Y además con una entrega absoluta. Yo creo que cuando estamos hablando aquí, bueno, es que la mujer está aquí al hombre, yo creo que si tenemos una lectura, esto de mujer, amad, tal, pero al hombre, que yo creo que es el que más fallaba en todo esto, porque era el dominador, el que tenía todos estos derechos que estábamos diciendo, incluso de matar sin tener que pedir ninguna responsabilidad. Le está diciendo, le llama la atención. ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿Qué estás haciendo con el plan original tan chulo que yo tenía? Eso es. Si cada familia tenía que ser un remanso de paz. Tú vienes de batallar, hoy en día venimos de nuestros trabajos, de batallar fuera, y si nosotros en nuestra casa tenemos ese remanso de paz, de armonía, que la paz y la armonía no se obtienen subyugando, que la paz y la armonía no se obtienen pisando al otro.
Pablo entonces está como poniendo la responsabilidad en el papel del hombre, diciendo, oye, tú, que te crees el más chulo del barrio y que eres el más responsable. Claro. Y te llamo la atención. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de lo otro? Esto es muy revelador también porque entonces, si volvemos al Génesis, cambia la perspectiva. Cuando muchas veces decimos o leemos lo que Dios le comunica a aquella pareja diciéndole, y estoy ahora recurriendo a Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando le dice, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, él tendrá dominio sobre ti. Esto siempre muchos cristianos lo interpretan como, ¿ves? Es un castigo de Dios. ¿Ves? Es lo que Dios quería. Es un para mandato ti. de cómo deben ser las cosas. Claro, esto No. mira, te lo has ganado. Ahora te va a pasar esto. Es que no tiene nada que ver con eso. Es decir, puesto que os separáis de mí, estas son las consecuencias. Es una consecuencia, claro. Estas son las consecuencias de no tener una vida al lado mía. Claro. Esto es una consecuencia de dejar que una mala relación se ponga en juego. Y es que el que más fuerte físicamente o el que tal se va a aprovechar del Igual mal que de los mí. espinos en las plantas, las malas cosechas, los partos con dolor, la Claro. muerte, la enfermedad, son las consecuencias. Es que ahora el campo no va a producir Mm. es que ahora no va a llover cuando tú todos los días y vas a tener que luchar para que aquel árbol dé su fruto, que a veces pues no lo va a hacer bien y a ti te va a pasar esto. Es decir, son las consecuencias de esta sociedad y precisamente por esas consecuencias yo quiero que tengáis una buena relación. Y entonces yo puedo entender mejor la palabra de Dios a la luz de esto. ¿A quién se le ocurriría pensar que en el cielo va a haber uno por encima del otro? Claro. ¿A quién se le ocurriría pensar que Dios en el cielo va a hacer que, oye, acuérdate, Juanfran, que tú mandas más que el otro, ¿eh? Ojo, que tú eres más importante que el otro? Y quiero hacer un apunte. Ni siquiera está diciendo que el hombre tenga más responsabilidad o más que hacer con respecto a la mujer. O sea, una sola carne. Ese es el concepto que tenemos que tener. Unidad, equipo. Ese es el concepto. ¿Qué pasa? Que el texto lo tenemos que entender en su contexto. En esa historia, como hemos hecho ya varias referencias, se estaba dando una situación injusta y muy, muy alejada del concepto divino. Entonces, fijaos que empieza hablando de las mujeres, luego dedica el grueso de la intervención a hablar de cómo debe el hombre el esposo tratar a la esposa, y luego concluye, que no sé si estoy anticipando, porque luego concluye en el versículo 33. En todo caso, o sea, el resumen es que cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Primero da ahí toda una explicación, pero el resumen es Y la mujer que respete a su marido. O sea, ahí tenéis que estar los dos. Eso me parece muy, muy importante. Es un concepto de unidad, repito, pero está llamando la atención sobre el trato que maridos estaban dando a su mujer en aquella época y que, por supuesto, nos sirve a nosotros si es que en algún momento creemos que podemos saltarnos esto. Además, si queremos ser justos con el apóstol, tendríamos que ver un poco todo lo que escribió al respecto. Y es verdad que deja muchos más escritos en otras epístolas donde habla de las relaciones, donde habla de por ejemplo, en Cristo, ¿qué hay? ¿Hombre y mujer? ¿Hay uno más importante que el otro? ¿Hay Lo dice claro, ¿eh? gentil y judío? Entonces, tenemos que recurrir un poco a la visión, es decir, vale, alguien podría decir, Juanfran no me convence del todo. Bueno, pues no trato de convencerte, digo, abrimos el espectro y veamos lo que el apóstol está diciendo en más sitios, porque veamos si se contradice. Si esta interpretación de Efesios, a ver si la estamos forzando. Claro, si estamos diciendo, es que te interesa ahora, porque como ahora tenemos una visión más igualitaria, más paritaria, pero es que, no, al contrario, lo que venimos es de una mala interpretación del texto bíblico, y lo cual de aquellos barros vienen muchas veces los lodos de que mucha gente maltrata la Biblia tachándola de machista, tal, patriarcal, no sé qué, denigra a la mujer, y
todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, si hay algo que eleva a cada ser humano y le da dignidad, es el texto bíblico. Y 2000 años antes. Estamos hablando que esto se escribió 2000 años antes de nuestra época. Por lo tanto, yo creo que tiene todavía más valor, sí. Porque y se ve que es palabra inspirada, porque la palabra inspirada no pasa de moda. La palabra inspirada es para el momento y para siempre, porque Dios es eterno y su palabra es eterno. Y lo que hoy es pecado, ayer fue pecado y mañana será pecado. Y lo que hoy está bien, ayer estuvo bien y mañana estará bien, porque Dios no muta. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo Dios? Nos está pidiendo que seamos iglesias colaborativas, que seamos hermanos empáticos, que seamos miembros de iglesia activos, y que nos lo está diciendo también, que seamos familias empáticas, que seamos familias colaborativas, que seamos familias, que seamos remansos, reservas de amor y de respeto. Lo que pide para la iglesia es lo mismo que pide para la familia, y no podría pedirlo de otra manera, porque si decimos que la familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la iglesia. Dime qué iglesias tienes, claro, y entonces te diré las familias que tienes. Vamos a esas familias que tradicionales, muy bien organizadas, muy bien con las formas muy bien claras, con el respeto a la autoridad, pero basado en ¿qué? Muchas veces en el miedo. Muchas veces al marido o al padre o al abuelo se le honraba, o a ese Dios oscuro y vengativo, ¿eh? Porque la familia no deja de ser ese anticipo o ese espejo de cómo uno ve a Dios. Claro. Uno aprende en casa a relacionarse con la religión, y a veces acepta o rechaza a Dios porque los padres a veces no hemos sido el mejor ejemplo de cómo hemos enseñado a nuestros hijos cómo se le ve a Dios. Entonces, claro que mucha gente rechaza a Dios porque ve en él a ese padre que es duro, cruel, que no te ha dado un abrazo nunca, que no ha empatizado contigo, que lo único que ha hecho ha sido vestirte, pagarte los estudios y poco más, y con un poco de suerte te ha comprado el coche, pero no te ha dado nunca un abrazo ni un cariño. ¿Cómo no hay gente así que vea a Dios así? Con un Dios que está más pendiente de los fallos, en aquello que te falta, no has conseguido esto, no lo otro, que en darte verdadero, en empujarte, en animarte a superarte, claro. Entonces, mucha gente ve a Dios como ha visto a sus padres. Entonces, ¿qué nos está queriendo aquí el apóstol? Tú dices, ¿qué tipo de relaciones? ¿Merece la pena plantearse qué tipo de relaciones? Y el apóstol va a las relaciones dentro de casa, claro, a la unidad fundamental, al matrimonio. ¿Qué tipo de relaciones tienen las parejas? ¿Qué tipo de relaciones os habéis hecho el pacto? ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Hasta aquí? ¿Más allá? ¿Cuál es el ideal de Dios que nos propone Dios? ¿Cuál es el ideal que nos propone la Biblia? El ágape, ese a pesar de todo, a pesar de que me fastidies, a pesar de que me falles, a pesar de que me hablen mal de mí, a pesar de que me engañes, a pesar de que... Pues aún así, está diciendo el marido, ama a tu mujer, porque así nos ama Cristo. Yo le fallo, yo le soy ingrato, yo le adjuro a veces de Jesús, le fallo, poned todo lo que queráis, y sin embargo Jesús sigue estando al lado mío. Ese es el tipo de compromiso que Dios quiere en nuestras relaciones. Es el ideal, vamos, incapaz de conseguir. Para mí es incapaz. Tenemos que ir concluyendo porque ya enseguida vamos a conectar con la capilla, así que haremos hasta que Julián nos comunique que está todo preparado en la capilla, ese un poco de recogida y de cierre, aquello que queráis que no se pierda. Lola. No sé, me pilla fuera de...
Di tú, José. Pues mira, hay una canción infantil que cantaban mis crías de pequeña que teníamos en un CD, que dice: con Cristo en la familia, un hogar feliz. Y no hay otra cosa. La cabeza no es el hombre. La cabeza es Cristo. La cabeza como la tenemos en nosotros en mente, no. La cabeza es Cristo. Sí. Y luego tú puedes, digamos, que hacer la ingeniería que quieres, pero la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza de la familia es Cristo, porque Cristo tiene que estar en medio. Y dicen que los matrimonios cristianos es cosa de tres, ¿no? Es lo que se dice, que es de los cónyuges con G, cónyuges, con esta G pronunciada como Gerona, los cónyuges y Dios en medio. Y no hay otra arquitectura posible. Porque si nosotros nos abrogamos la capacidad de ser cabeza, yo que soy falible, yo que soy humano, me voy a desviar. Puedo ser una cabeza física, pero mi mente tiene que estar, digamos, impregnada totalmente por Cristo, al igual que la de mi mujer, porque los dos somos socios. Los dos somos socios, los dos somos uno. No puede ser uno que esté con Cristo y otro que no esté con Cristo, porque ahí habría, digamos, que luchas y problemas. Y las luchas y problemas nos van a venir. Las dificultades en la vida nos van a venir porque estamos viviendo en una sociedad que está dominada por el pecado. Tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar que Satanás está batallando. Y una de las batallas que hoy tiene Satanás, también tenemos que decirlo, o al menos yo lo voy a decir, es mi opinión personal, quiere desmontar la sociedad desmontando la familia. Totalmente. Y esto yo sé que a veces decirlo no sienta bien, pero yo creo que quiere desmontar la sociedad. Es el ataque desmontando la familia. Pero ojo, aquellos defensores de la familia tradicional tampoco nos hacen un favor. ¿Qué familia tradicional están defendiendo? La familia del orden y mando, la familia de yo digo y tú te callas, la familia de vosotros sois pequeños y os doy un bofetón y os cruzo la cara porque... ¿Es esa la familia que Dios tenía en mente? No. Tampoco. Por eso esa familia tradicional, entre muchas comillas, a mí tampoco me vale. Para mí la familia tradicional es la familia que instituyó Dios en el Edén. Esa sí es la familia tradicional. La familia original, digamos, porque la tradición está más basada en cuestiones humanas que en divinas. Correcto. Original, la familia original, la que nos pone Cristo es un deleite, nada que ver. Por eso tenemos otra vez esa lucha contra Dios, porque hemos pervertido tanto su palabra que en las cosas que tienen, digamos, como el sello de aprobado por Dios, Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Esas familias autoritarias, esas familias feudales, relaciones feudales completamente. El señor feudal y todo el séquito que le sirve y no le contraviene, eso no está en ningún sitio en la Biblia. En ningún sitio. Y Pablo lo pone bien claro cuando dice que ames a tu esposa como a ti mismo. ¿No nos suena a un mandamiento que cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús resumió la ley en dos cosas: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, ¿y qué dice lo segundo? Y a los demás. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo más próximo que tenemos? Es tu mujer, es tu marido. Sí. Y es tan importante esto que dices que merece la pena recurrir y poner en valor aquello de amarse a uno. Es decir, qué importante y qué olvidado. Que uno tiene que respetarse a sí mismo y amarse, que es muy diferente de encumbrarse, de merecerse y de pensar que yo estoy por encima de los demás. Pero uno tiene que mirarse a sí mismo y ver que qué bueno que yo pueda cuidarme amando y ser amado. Pero es que hay otro objetivo que Dios quiera para nosotros.
¿Cuál es el primero? Y dejándote amar, ¿eh? Y dejándote amar, que muchas Porque veces no es queremos, como- claro, entonces eso forma parte y eso es darte dignidad para todos aquellos que dicen que el mejor cristiano es aquel que va siempre con la cabeza agachada y siempre poniendo a los demás por encima de uno mismo, que no es la idea de Dios, que no te quiere ni por encima de nadie ni por debajo de nadie, que lo que te quiere es que podamos mirarnos y amarnos. Y claro que tiene que ver todo esto que decimos. Y como tú comentas, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por tu casa, por el que tienes, por aquel que has hecho un pacto contigo de que vamos a amarnos por encima de todo, vamos a tener esa unidad, vamos a caminar para convertirnos en una sola carne, y vamos a aprender, porque es una escuela de aprendizaje y de amor, en las cuales hoy todavía vamos a caer, a tropezar, a fallar, y me vas a enseñar y te voy también a ti a enseñar a amarnos cada vez mejor. ¿Habrá mejor proyecto? Cómo me gusta esa frase, amarnos cada vez mejor. Sí, hasta que llegue un día en el cual el Espíritu Santo nos transforme definitivamente y empecemos otra etapa en nuestra vida. Como vamos a empezar otra etapa ya, mirando a la capilla, que todavía nos dice que tenemos algún minutillo más, pues vamos a aprovechar, aunque tenemos también una alabanza preparada, ¿verdad?, para escuchar. Vamos a ver ese tipo de relaciones en las próximas semanas, porque Pablo no se queda aquí, es decir, vamos a hablar de padres e hijos, que ahí también tela que cortar. ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace un padre? Porque podríamos también, sobre qué tipo de actitudes se han construido tradicionalmente en las anteriores generaciones las relaciones entre padres e hijos. ¿Qué papel tenía, por ejemplo, la madre? Y luego, ¿qué tipo de relaciones tienen los amos con los esclavos? Que hoy digo, bueno, no, hoy esa realidad no estaba. Bueno, era una realidad presente en la época de Pablo, pero hoy día seguimos usándonos. Seguimos más que nunca usando a las personas en nuestro beneficio, y cuando no nos interesa las desechamos. Las tratamos como cosas, aunque no sea con un contrato o amparados en el derecho, pero aún así seguimos usando y seguimos desechando. A mí me parece tremendo, y por eso es tan actual que podamos recurrir al libro de Efesios. Os damos las gracias. Yo estoy viendo aquí que el chat está muy activo, con todos vosotros poniendo vuestras opiniones. Fantástico que recurramos para hacer que este rato sea de encuentro y sea pues para que podamos compartir aquello que consideremos relevante. En fin, si os parece, dejaremos aquí el capítulo 5 de Efesios y nos enfocaremos en la parte final del libro de Efesios y del trimestre. Ahora sí, le voy a pedir a Julián que nos ponga una alabanza musical y enseguida nos enfocaremos a mirar a la capilla con el sermón, hoy con el pastor Manuel Murcia.